El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, estamos delante de una palabra que nos sorprende, de una palabra que resulta sumamente maravillosa si nos damos cuenta que nuestro código únicamente se queda en la justicia. Nuestro código, de acuerdo a las ideas de este mundo, únicamente premian los méritos. En cambio, la palabra de Dios resalta la misericordia, porque nosotros no nos salvamos por nuestros méritos, sino que nos salva la bondad, nos salva la misericordia y el amor del Señor.
Imagínense ustedes aquel ladrón arrepentido que no había trabajado por el reino, que no había estado vinculado a la obra de Jesucristo, que no había sido bueno durante su vida, no por sus méritos, sino por la misericordia de Dios en la última oportunidad de su vida, en el último instante de su vida, se ganó el cielo. Yo creo que los apóstoles no se pusieron en un plan celoso como estos trabajadores del Santo Evangelio, diciendo a Jesús, bueno, nosotros hemos estado contigo, nos hemos desvelado contigo, hemos trabajado contigo, y todavía lo que nos falta, hemos recibido desprecios en tu nombre, hemos sido también perseguidos como tú, y sin embargo le pagas lo mismo a ese ladrón que a nosotros. Yo creo que los apóstoles no razonaron así como razonamos nosotros. Los apóstoles no se pusieron en un plan intransigente con nuestro Señor Jesucristo, que así habilitaba a las personas, así levantaba a los caídos y así también devolvía la dignidad. Aquellos que habían sido seriamente golpeados por las injusticias de los hombres o también por las consecuencias del pecado personal. Por eso es bueno, hermanos, que nos preguntemos, ya que a nivel humano a veces nos pasan esas cosas, que nos preguntemos si a nivel espiritual también experimentamos algo parecido, ¿no? A nivel humano nos pasan esas cosas, ¿ya? Porque a veces uno no entiende que los padres tengan que amar por igual a los hijos. Uno como miembro de la familia, uno como hijo, a veces siente celos, ¿verdad? A veces se deja uno desbordar por el egoísmo. Y a veces también nos ponemos a pensar en los propios méritos, como para decir, yo soy mejor que mi hermano, yo soy más bueno que mi hermano, yo he trabajado más que mi hermano, ¿por qué lo tratas mejor que a mí? A nivel humano nos desborda el egoísmo en la familia, en el trabajo, con los amigos. De tal manera que uno tendría que pensar si a nivel espiritual experimentamos algo parecido. Qué bueno sería que nosotros nos alegráramos, ¿verdad? Cuando alguien regresa al Señor, que nosotros celebráramos la conversión de los pecadores, que nosotros realmente quedáramos impactados cuando una persona decide abandonar por completo su vida de pecado. Qué bueno que en circunstancias así uno pudiera experimentar la alegría espiritual, el gozo en el espíritu, sabiendo que el Señor se sigue manifestando, se sigue haciendo presente y de muchas maneras intenta rescatar a sus hijos para que nadie se pierda en este mundo. Es decir, tendríamos que también nosotros reaccionar con misericordia. Tendríamos que experimentar el gozo del corazón de un padre cuando uno de sus hijos regresa con él. ¿Cómo reaccionamos nosotros a nivel espiritual, ¿verdad? Ya el profeta Isaías en la primera lectura nos da un criterio para que nos demos cuenta de esos riesgos que corremos, ¿verdad? Porque dice el profeta que nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Nosotros no juzgamos como juzga Dios.
En el mejor de los casos juzgamos de acuerdo a la justicia, pero la mayor parte de las veces juzgamos de acuerdo a los propios méritos o juzgamos también cuando nos impacta en el corazón el egoísmo que se filtra de muchas maneras. Así nosotros pensamos, ¿verdad? Así nosotros juzgamos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nos hace falta alcanzar esa mirada de la misericordia. Por eso cada quien delante de una palabra como esta tendría que pensar, ¿verdad? Tendría que considerar cómo ve las cosas, cómo juzga las cosas. Ante una palabra como esta también tendríamos que pedirle al Señor que purifique nuestra mirada, que también nosotros gocemos y nos alegremos con el cambio de las personas, ¿verdad? Que nunca se filtre en nuestro corazón el egoísmo para llegar a decir, yo toda la vida he estado cerca de Dios, casi nací en la iglesia, toda la vida me he dedicado a las cosas de Dios, ¿y por qué me pagas lo mismo que a uno que durante toda su vida fue un pecador empedernido y en los últimos momentos de su vida se arrepiente y se va al cielo? Que esa no sea nuestra mirada, ¿verdad? Que ese no sea nuestro parámetro, ¿verdad? Sino que reconozcamos, hermanos, que lo que nos da dignidad no son nuestros méritos, ¿verdad? Lo que nos asegura nuestra salvación no son nuestros esfuerzos y sacrificios, sino únicamente el amor y la misericordia de Dios. Pedir, por lo tanto, al Señor que sepamos pensar como Él, que sepamos juzgar como Él, y que como lo reconocemos en tantas personas, en los santos y especialmente en nuestros padres y en aquellos que nos aman con sincero corazón, que también nosotros nos alegremos con el cambio de las personas, que no veamos a una persona que regresa al bien como un rival, ¿verdad? Que no veamos a una persona que regresa a Dios como un competidor, que no veamos a una persona que se recupera de su vida de pecado simplemente como un estorbo, sino que sepamos alegrarnos, ¿verdad? Sepamos gozar con el cambio, con el regreso de las personas, para que de esta forma estemos entre nosotros construyendo el reino de Dios. Nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos reconocemos que Dios nos ha visto con misericordia y que a pesar de tantos errores y tantos pecados que nosotros hayamos cometido, sin embargo, sin merecerlo, Dios nos abrió a nosotros las puertas de la vida eterna. Así Dios nos ha tratado, ¿eh? Y ese es el trato, esa es la mirada que también nosotros tenemos que dispensar a todas las personas. Dejemos pues que entre en nuestro corazón esta palabra, ¿verdad? Que nos gocemos con una palabra de misericordia como esta y que vayamos por el mundo, ¿verdad? Que vayamos por el mundo no juzgando, ¿verdad? No criticando de acuerdo a los criterios humanos, sino echando por delante siempre la misericordia del Señor. Nos ponemos de pie.